que hacer? Si tengo una rampa unitaria, me conviene encontrar el K sub B. Tengo varias formas de hacerlo. Primero tengo que encontrar el valor K en ese punto, en el punto menos 1 más J 1,33. Ese punto, el valor de K, como o lo evalúo en el punto, módulo de K sobre S, producto de S más 2 en el punto menos 1 más J 1,33, valúo, eso es igual a 1, despejo el valor de K a su valor. O, ¿qué hago? Hago el método de los vectores, ¿cierto? K que va a ser igual del punto S a los puntos singulares, en este caso los polos, sobre del punto S a los puntos singulares los ceros. No tengo ningún cero, tengo dos polos, o sea que K va a ser igual al vector B por A. A, cada uno de los polos de lazo abierto, que son puntos singulares para K igual a 0 en el diagrama de raíces. Bien, por condición de módulo, la ganancia en el punto K requerido será 2,82. Bien, entonces ya tengo el punto 2,82 que me da el par de polos complejos conjugados menos 1 más menos J 1,33. Bien, ya con eso, digamos, me da el error del régimen permanente que va a ser igual. El E sub SS, si me dice entrar rampa unitaria, tengo un sistema tipo 1, sí, efectivamente, para un valor finito, yo tengo que utilizar el coeficiente K sub B. Bien, el error del régimen permanente es 1 sobre K sub B, donde K sub B, el coeficiente de error de velocidad, va a ser el límite de S por la función de transferencia de lazo abierto cuando S tiende a 0. Bien, resuelvo, digamos, pues tenemos la tabla para entrada de rampa unitaria, para el sistema tipo 1, el error de régimen es 1 sobre KB. Bien, ahora veamos cuánto nos da. Resuelvo y me va a quedar K sub B, o sea, 2,82 dividido 2, porque es S por G por H, cuando S tiende a 0. O sea que K sub B va a dar 1,41. O sea que el error de régimen permanente va a ser igual a 1 sobre 1,41. Bien, el error del régimen permanente me da igual a 0,7. Y ese error de régimen permanente sigue siendo mayor que el solicitado. O sea, el que me solicitó es 0,076, el error de régimen permanente. O sea que tengo que disminuir el error aproximadamente 10 veces. O sea que tengo que mejorar el error. Bien. ¿Yo qué puedo variar en mi sistema? Lo único que puedo variar es K. Y si aumento K, ¿qué va a pasar? Si aumento K, va a aumentar K sub B, pero, digamos, va a llegar un límite en que por más que aumenta K, digamos, digamos, lo que corresponda, tampoco me va a dar el error de régimen solicitado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para mejorar el error de régimen permanente, yo voy a tener que compensar con un compensador en atraso, en atraso de fase para mejorar el error de régimen permanente. Bien, ¿cómo lo puedo hacer? Para no desmejorar el sistema, mi sistema compensador, que siempre se va a agregar en línea y en bajo nivel, en serie con la planta, y en el sector de bajo nivel es donde nosotros utilizamos los compensadores, va a tener un formato de un cero y un polo. Un cero y un polo, en la cual yo voy a tener la ubicación de el cero va a estar en 1 sobre t y el polo 1 sobre beta t. Compensador en adelanto, nosotros teníamos un alfa. Acá como va a estar en atraso este sistema, a que el beta va a ser mayor que 1. Antes nosotros teníamos que el alfa era entre 0 y menor que 1, ahora que el beta va a ser mayor que 1. Bien, tengo los puntos que yo quiero, digamos,
que sean polos de lazo cerrado, ¿no? Los polos dominantes en mi sistema, y de acuerdo a eso voy a ver cómo es la composición hacia cada uno de los puntos. ¿Mm? Bien, ¿qué buscamos tener? Acá, al revés que el compensador en adelanto, nosotros vamos a colocar el conjunto del cero y el polo a la derecha, digamos, sobre el eje real de los polos dominantes. Antes los colocábamos a la izquierda, o por ahí en la línea. No, nosotros lo vamos a colocar a la derecha de la parte real de los polos dominantes del lazo cerrado. Bien, yo voy a tener el cero y el polo de mi sistema. Bien, ¿cómo voy a ubicar? Primero, o sea, es un conjunto, un cero y un polo. Al ser beta mayor que 1, el polo va a estar a la derecha del cero. Bien. El polo tiene que estar próximo al origen. ¿No? Y el cero también tiene que estar próximo al origen. Pero primero va a estar el polo porque beta es mayor que 1. Bien, si yo quiero que estos puntos azules, que son los puntos, los polos del lazo cerrado dominantes, sean raíces, ¿qué pasa? Yo cuando agrego un cero y un polo, voy a tratar de que los dos estén lo más juntos posible a la vista del polo, del punto azul, para que la composición angular sea menor de 5 grados. Obviamente, ¿qué me significa eso? Me significa que, ¿qué pasa? Este punto azul para ser lugar de raíces, ¿eh? La composición angular que tiene en ese punto hacia los puntos singulares, 180 grados. Por eso veíamos que si yo agrego un cero solo, o un polo, un polo solo, ¿no? O dos ceros, o dos polos, se me complica para que los puntos singulares en algún lugar en estudio se sigan manteniendo, que sean lugar de raíz, o sea, que sean múltiplo impar de 180 grados. Por eso nosotros agregamos un conjunto de un cero y un polo. Entonces, con eso, ¿qué pasa? Con el agregado del conjunto del cero y el polo, la composición angular que tengo, que va a ser el ángulo del polo menos el ángulo del cero, ¿cuánto me va a dar? O sea, como son similares, eso es lo que se me suma, el ángulo del polo menos el ángulo del cero. El, el phi sub c que aumento yo, el phi de compensación, va a ser el ángulo del punto S al polo menos el ángulo del punto S al cero. Esa diferencia angular yo la tengo que mantener menor o igual a 5 grados, para que no sea, digamos, para que no se me mueva ese punto, digamos, de ser un punto del lugar de raíces. Yo con que sea menos de 5 grados, listo, ya con eso me aseguro de que no voy a mover ese punto. Y si no se me mueve ese punto, ¿qué ocurre? Mi poco se va a mover. O sea que, ¿qué está pasando acá con un compensador en atraso? Porque este es un compensador en atraso. El compensador en atraso me va a integrar mi sistema, me va a mejorar mi respuesta de régimen permanente. Y también, digamos, lo va a hacer, pero sin modificar mi diagrama en lugar de raíces. ¿Eh? En gran medida, o sea, algo lo va a modificar. Si me pongo fino, o sea, esta diferencia de 5 grados me va a hacer mover este punto S para que sea lugar de raíces. Pero el lugar de movimiento que voy a tener va a ser mínimo. Ese lugar de raíces, el movimiento que va a tener va a ser mínimo. O sea que prácticamente mi lugar de raíces no se va a mover. Bien, perfecto. Entonces ya esas son las consideraciones de diseño que vamos a tener para la ubicación del polo y el cero para un sistema de compensador en atraso. Bien. Si no me quedó claro, o sea, vuelvo a tirar las líneas. O sea, vuelvo a tirar las líneas del punto S a el sistema compensador que estoy agregando, el polo y el cero. De tal manera que acá tengo el tita del polo, el beta del cero, el ángulo del polo, el ángulo del cero, y
ese es el ángulo phi sub c. Es la diferencia, es el ángulo que yo me agrego con ese compensador. ¿eh? Es el ángulo del polo menos el ángulo del cero. Si esto es menor o igual que 5 grados, los vectores, ¿qué pasa? Porque el valor de K también del vector, en el S, cuando agrego el polo y el cero, se ve modificado. Pero, ¿no es cierto? Si esto es menor que 5 grados, ¿qué va a ocurrir? El vector del polo al punto S y del 0 al punto S van a ser similares. Por eso C igual a D. ¿Y qué pasa? El K en el punto S va a ser el producto de los vectores de los polos al punto sobre el producto de los vectores de los 0 al punto. Si son similares, multiplico y divido por un mismo número en numerador y denominador. Bien. Seguimos. Vamos ahora a las consideraciones de diseño, es en la ubicación que dijimos anteriormente de los ángulos y de los vectores. Bien, ahora el beta. El beta va a ser mayor o menor que 15. Podemos por ahí tener un poquito más, pero son los límites usuales que tiene beta, siempre mayor que 1. Un beta típico es de 10. Por ahí tratamos de utilizar un beta de 10, cosa que nos queda simple para los cálculos. Luego, ubicamos el cero y el polo. ¿Qué va a ocurrir con el cero y el polo? Para que no tengan ningún, para que se cumplimente que la composición angular que agreguen este sistema compensador, digamos, a mi sistema, para que sea menor de 5 grados, el polo y el cero que yo agrego van a tener que estar muy cerca del origen. Uno de dos, o fijo el cero, fijo el cero que es 1 sobre t, que siempre lo pongo cerquita del cero, o sea, cerquita del origen, perdón, entre 0,01 y 0,1, y a partir de ahí después ubico el beta, y si es un beta típico de 10, va a estar en un décimo. Por ejemplo, si yo coloco un z típico en 0.05, ¿ah? El 0, el polo, va a estar en 0.005. ¿Ah? Mucho más cerca del origen porque el polo está a la derecha del 0. Bien, ¿y qué me indica esto? Que al estar cerca del 0, el polo y el 0 del sistema compensador, no me va a modificar en gran medida mi lugar de raíces. Bien, vamos a calcular entonces. Si tomo estos valores, con un beta igual a 10, el beta, ¿qué va a ser? La relación entre qué? Entre la ubicación del polo y el 0. Bien, si el 0 lo tomo en 0.05, el polo va a estar en 0.005, con un beta igual a 10. Bien, entonces, ¿cómo va a ser el compensador de mi sistema? Bien, lo coloco como lo estoy nombrando. El G del compensador va a ser una ganancia que va a tener un sistema de K del compensador, producto de el 0, S más 0.05, dividido el polo, S más 0.005. Bien, ese es mi sistema compensador. Bien, ¿cómo va a actuar mi sistema compensador en mi sistema? Me va a trazar la fase. ¿Cuánto me va a trazar? Y cerca de 90 grados me va a trazar la fase. ¿Y dónde va a actuar? O sea,
Hola, hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta. Hola, profe. ¿Qué va a hacer? Por ahí la lluvia tiene su cosa buena, pero lluvia o calor, por ahí se caen las señales digitales. Pero bueno, ahí vamos. Habíamos entrado a ver el tema de compensador en atraso, ¿no? Ahí repasamos el tema a donde nos habíamos quedado. Ahí vemos. Bien, teníamos lo siguiente, en la cual nosotros habíamos visto, para compensar un sistema en atraso, nosotros utilizamos el conjunto del cero y el polo, habíamos dicho. ¿Mm? Y ubicamos el cero y el polo cerca del origen. ¿Eh? ¿Por qué? Digamos, porque antes en el compensador en atraso, en adelanto, el cero y el polo estaban hacia la izquierda de los polos dominantes lazo cerrado. Acá, si me doy cuenta, en los sistemas de compensador en atraso, el agregado del polo y el cero se encuentran hacia la derecha de los polos dominantes lazo cerrado. Eso se hace ¿por qué? Porque yo quiero mejorar únicamente el error. Y si quiero mejorar el error, mi lugar de raíces no tiene que este, verse perjudicado, o sea, no tengo que tener variación de mi lugar de raíces. ¿Eh? Por eso es que lo ubicamos el cero y el polo hacia la derecha de los polos del lazo cerrado dominante. Ahora bien, nosotros decíamos, siempre agregamos un par de elementos, en este caso un cero y un polo. ¿Por qué tiene que ser un polo y un cero, ese conjunto? Porque de esta manera, digamos, no me descompagina la composición angular, porque el punto azul es lugar de raíces. Y si yo agrego un solo cero, o sea, ese ángulo que me aporta el cero seguramente me va a hacer mover mucho mi lugar de raíces. ¿Eh? En este caso, si coloco el cero y el polo, la composición angular que me agregan es el ángulo del polo, el tita P, menos el ángulo del cero, ¿no? Que es el beta Z. ¿No? Ese ángulo lo puedo medir como el ángulo que aporta mi compensador. Ese ángulo compensador es el tita menos el beta. Y esto tiene que ser menor o igual a 5 grados. Para que sea menor o igual a 5 grados, el polo y el cero están muy cerca del origen. ¿Eh? Y si tengo menor o igual a que 5 grados, los vectores también, porque el, el punto azul, ¿no es cierto? Si le agrego un cero y un polo, se ve modificado, aparte de su composición angular, para, digamos, permitirme que sea lugar de raíces, también la ganancia que tiene en ese punto, si yo quiero que no se modifique, digamos, ¿a qué va a ser igual? Si le agrego este sistema compensador, también se va a ver modificado, pero por la ubicación del cero y el polo, el C y el D son similares, son bastante iguales, entonces no se ve afectado debido a la ubicación del cero y el polo ubicados cerca del origen. Bien, acá antes nosotros teníamos el polo ubicado con el alfa, en relación con el alfa, acá tenemos con el beta, que es, digamos, la relación que va a tener mi compensador en atraso. Antes el alfa es menor que 1, ahora el beta es mayor que 1. ¿Eh? Al ser mayor que 1, el polo va a estar a la derecha del cero. Normalmente puede estar entre menos 1, menos 15, o un poco más, ¿no es cierto? Pero un beta típico es de 10. ¿Eh? Nunca utilizo un beta de 100, eso no, porque normalmente también hay una limitante física para esa relación, digamos, del compensador en atraso beta. Bien, el polo y el cero, como dijimos, van a tener que estar cerca del origen. O uno de dos, o fijo el polo o fijo el cero. Si fijo uno, por ejemplo, fijo el cero, el cero
1 sobre t, que es más fácil, ¿no es cierto? Porque tengo una sola variable, si lo fijo entre 0,1 y 0,01. Por ahí, por ejemplo, uno típico va a ser 0.05. Bien, lo ubico en 0.05. Pero bueno, también lo puedo ubicar en 0.1 o 0.01. Y de ahí el polo va a estar a la derecha, influenciado por, ¿qué? Por el beta. Si el beta Profe, una es igual a consulta. 10, tomo un beta igual a 10. Sí, sí. ¿Es indiferente cuál fije? O sea, ¿me da igual en el sistema si fijo uno o fijo el otro? O sea, por lo que decía usted, Normalmente, uno si bien es más fácil, bueno, por el tema de los parámetros, eso que era 0,5 creo que había dicho recién, pero ¿es indiferente si fijo uno o fijo el otro? normalmente, ¿qué es lo que si no está? Acá, bueno, acá ya coloqué un beta típico, ¿me entiende? Normalmente el beta no lo conozco o lo tengo que calcular. Acá lo estoy, digamos, dando un valor típico para la utilización del sistema. ¿Eh? Y parto de la ubicación del beta. Y luego, en base a esta, relaciono el polo y el cero. Normalmente, ¿qué hacemos nosotros? O sea, esto es un ejercicio, le vuelvo a repetir, un ejercicio para ver la utilización de cada uno de los parámetros. Normalmente nosotros lo primero que ubicamos, los dos tienen que estar cerca del origen. ¿Eh? Por ahí, si no tengo el beta o no lo he calculado el beta, entonces ubico primero el cero, que es 1 sobre t, que es fácil, o sea, entonces lo relaciono con la constante de tiempo de mi compensador, de mi sistema compensador. Por eso ubico primero el 1 sobre t en un ejercicio, luego calculo el beta y la relación del polo va a estar relacionado, digamos, con el valor del beta respecto a la ubicación del cero. Acá, Sí, sí. digamos, eh, mientras que se mantenga esta relación, por ejemplo, que sea un beta igual a 10, el error de régimen, si yo ubico acá 0.06 y acá 0.006, o sea, va a haber muy poca modificación en la respuesta de mi sistema. ¿Por qué? Porque el error de régimen va a estar dado por la distancia entre el polo y el cero. Eso sí tengo que respetar. ¿Eh? Acá estoy estableciendo un beta típico. Si pongo un punto 004, o sea, el cero, el polo va a estar en punto 0004. O sea, no va a tener gran relevancia que yo lo mueva, pero respetando la ubicación del beta, que he colocado de un valor 10. ¿Eh? Y ahí cambiando, profe, el 0 y el polo a 0,04 y 0,004. ¿El Sí. beta también cambia o no? No, 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 sigue siendo Ah, el beta. 10. No, por Ah, eso digo, lo que claro, claro. respetamos es el beta. Eso es lo que respetamos. Ah, ¿Mm? ok, ok. Obviamente, ¿qué hacemos normalmente nosotros? O sea, está bien, lo ubicamos acá, el típico es 0.05, pero por ahí lo ubicamos en 0.01, que es más fácil a mí para la ubicación del polo y el cero, ¿no? O en 0.1, 0,1. ¿Eh? O sea, dependiendo de cada ejercicio, yo veo si lo ubico en 0,1 o en 0,01 el cero. Y luego, en función del beta que calculo, voy a colocar el valor del polo. De- Bien. Listo, profe, Por, muchas gracias. o sea, ¿por qué no tiene gran relevancia este, en este nivel de curso? Porque sirve para los fines de compensación, a mí me sirve que lo corra a .04 o .06 o .07 o .03, no hay gran problema para la resolución de mi sistema en base al lugar de raíces. Pero ¿qué ocurre? Si nosotros compensamos por este diagrama de frecuencia, acá sí es importante la ubicación exacta y tengo que ver cómo responde mi sistema en función de la frecuencia. Si analizo bajo ese punto el tema de la frecuencia, digamos, ahí sí voy a tener que ubicar el 1 sobre t en una frecuencia determinada y obviamente el beta lo voy a tener que calcular de acuerdo a la necesidad que tenga. Pero una vez que fije
el 0, inmediatamente se me va a ubicar el polo, ¿me entiende? Y ahí sí va a ser importante no hacer lo mismo, ubicar un 0 en punto 04 o un 0 en punto 06. ¿Eh? Ahí, porque ahí tengo que ver cómo responde en frecuencia mi sistema. ¿Eh? Bueno, corresponde a otro análisis en frecuencia. Acá en lugar de preponderancia, si lo ubico en punto 04 o punto 06. Lo importante es respetar la ganancia que voy a tener que tener. ¿Eh? Bien. Por eso es que yo acá defino un beta típico de 10. Estoy haciendo digamos, una aproximación a la resolución de un ejercicio. Con eso ubico un cero típico y un polo típico. Bien, entonces coloco en el sistema compensador a ver cómo me resulta. ¿Eh? O sea, ¿qué me va a quedar en mi sistema compensador? El 0 en punto 0,5 y el polo en punto 0,005. ¿Eh? De esa manera, yo acá obtengo mi sistema compensador. Bien, y vemos qué ocurre. Vemos qué ocurre con mi sistema compensador. Lo coloco en serie en bajo nivel, antes de mi planta. O sea, bajo nivel significa que está antes de mi planta y en serie con la planta que tengo mi sistema de control. Y ubico mi eh, sistema compensador en atraso. Bien, recordemos lo que teníamos. Los polos de lazo cerrados yo quiero que tengan menos 1, más menos J 1,33. Bien, entonces, ¿qué voy a tener? Eso lo obteníamos con un K, lo teníamos, pero ¿qué pasa? El error de régimen permanente tiene igual a menor o igual a 0,076. Ese era el problema que con el compensador voy a llegar, no sé si a ese valor, pero sí me voy a aproximar bastante y tengo que mejorar mi error de régimen permanente en mi sistema original. ¿No? Porque ante el calculado, como hicimos, me daba 0,7. Bien, ahora, ¿cómo me va a quedar? Bueno, el G por H va a cambiar porque le he agregado el sistema compensador. Bien, ¿se ha modificado el tipo de sistema? No, porque he agregado un 0 y un polo nada más. Al agregar un 0 y un polo, yo, ¿qué voy a tener? O sea, voy a seguir teniendo un sistema tipo 1. Bien, ¿cómo puedo calcular el error del régimen? O bien por la expresión general del error, que la conocemos, teniendo en cuenta la entrada sobre 1 más G por H, o con los coeficientes. Nosotros, si queremos tener un valor finito del error, entonces tengo que trabajar con el coeficiente K sub B. K sub B, el límite de S por la función de transferencia en lazo abierto. ¿No? S por K sub C, el cero del compensador, el polo del compensador, por la planta. 2,82 sobre S producto de S más 2. Bien, cuando S tiende a 0, acá simplifico S con S tiende a 0, me va a quedar K sub B mayor o igual que 0,076 me tiene que dar. Bien, el K sub C me va a quedar 10, porque 0,05 dividido 0,05 me da 10, y 1,41 que es, digamos, 2,82 dividido 2. Bien, ¿cuánto me da? 1 sobre 14,1 me da 0,071, menor que 0,076 solicitado. Bien, cumple el error de régimen. ¿A qué voy? Si acá fuera 0,06 y acá fuera 0,0006, a los fines del error de régimen, me da que cumple también. ¿Me entiendes? O sea, porque yo he respetado el beta que he calculado, que tiene que ser igual a 10. Y si lo pongo en 0,07, acá tiene que ser 0,0007. Entonces, la relación también me va a dar el error del régimen permanente 0,071. A los efectos del error, o sea, mientras que el polo cerca del origen y a la izquierda del 0,1, siempre me cumplimentan. A los efectos del error desde el punto de vista
lugar de raíces, que es diferente del análisis si hacemos en frecuencia. O sea, no cambia totalmente, pero tengo que ser más fino en la elección del cero y el polo. Bien, o sea que con esta ubicación de este cero y este polo, yo voy a tener cumplimentada mi condición, digamos, de que con el agregado de mi sistema, de sistema compensador, acá, digamos, también caso C, ¿a qué va a ser igual? Caso C del compensador, va a ser igual a 1, aproximadamente igual a 1, porque no puedo encontrar acá el valor que tengo. De esta manera, yo voy a tener, o bueno, lo calculo de esta manera, con el punto, lo evalúo en el punto. ¿Qué punto tengo que evaluar? Menos 1 más J1,33. Por los dos caminos, K sub C me da aproximadamente igual a 1. O sea que tengo para verificar ese valor por un camino o el otro. Pero bueno, ubicación de este cero y este polo, yo voy a tener cumplimentada mi condición de error de régimen permanente. Bien, vamos. Otro ejercicio, o otro ejemplo que queremos analizar. Por ejemplo, acá me dicen que supongamos tener el siguiente sistema en el cual nosotros tenemos la planta 7,45 sobre S más 3. Tengo un polo en el origen y un polo en menos 3. Me pide ajustar el sistema de manera que mis polos de lazo cerrado dominante cumplan la siguiente condición. Dice que el sigma tiene que ser igual a 0,55, el error de régimen menor que igual a 0,04 para entrar a rampa unitaria. Acá está relacionado porque el sistema es tipo 1 original, y me agrega que el tiempo de establecimiento también tiene que ser menor o igual a 1,33 segundos. Bien, del primero, de la relacionada, con sigma igual a 0,55, ¿qué me significa? Que el coseno de beta tiene que ser 56,6 grados. Trazo el vector con 56,6 grados y en mi sistema original tengo menos 1,5 más J2,28. Con esos puntos, es los puntos, digamos, un polo de lazos cerrados dominantes, que cumplimentan la relación de amortiguamiento igual a 0,55. Bien. Ahora vamos a ver si me cumplimentan las otras dos condiciones. De esta manera, yo con un K determinado a mi planta lo puedo ver de qué cumplimente esa relación de amortiguamiento sigma. Bien. Vamos al error de régimen. El error de régimen, o sea, sistema tipo 1, encuentro el valor de KB que es igual. Este es el sistema original. Estamos hablando del sistema original para ver qué tipo de sistema compensador colocamos. Primero, encontramos todos los puntos que me piden de mi sistema original para ver con el agregado del sistema compensador cuánto ha mejorado mi sistema. Bien. Entonces, el error de régimen es un uso de KB. El KB aquí va a ser igual al límite de S por G por H. O sea, 745 dividido 3 me da 248. Entonces, el error de régimen permanente va a ser igual a 0,4. No me sirve, digamos, es un error alto porque me está pidiendo menor o igual a 0,04. O sea que hay una relación de 10 como mínimo en el error de régimen. Bien. Ahí, digamos, ya tengo una primera diferencia. ¿Y cuál es la diferencia entre ese error? Entre el que tengo y el solicitado. Ahí va a estar escondido el beta del compensador en atraso. Si yo tengo que mejorar el error, disminuirlo, tengo que utilizar un compensador en atraso. ¿Y cuál es la relación entre los errores? El error que me piden y el que tengo, ¿no? ¿Y qué relación tengo? Y 10. O sea que mi beta, como mínimo, va a ser igual a 10. Bien. Y ahora vamos al apartado C, que me dice el tiempo de establecimiento menor o igual a 1,33 segundos.
decíamos que también acá estoy igualando, ¿no? Pero me está dando, cuando es menor o igual, yo puedo hacer, eh, digamos, ubicación, igualdad, pero luego, cuando hago el análisis, digamos, final, yo voy a tener que marcar áreas, porque un error de régimen menor que eso, ubico un área en el plano S, y el tiempo de establecimiento me da un área también, o una determinada zona que está marcado sobre el plano S. Bien. El tiempo de establecimiento, por el criterio del 5%, perdón, del 2%, 4 sobre sigma por omega sub n. Bien. El tiempo de establecimiento, el zeta por omega sub n que tengo, la parte real de quién? Del polo en S, y ese me va a quedar 4 sobre 1,5. Bien. Eso me da 2,66, el tiempo de establecimiento que tengo. ¿Y cuánto me están pidiendo? 1,33 segundos. Menor o igual. O sea que tengo que mejorar el error y tengo que mejorar el tiempo de establecimiento. Bien. Eso con un solo compensador no lo puedo hacer. Entonces, el compensador que voy a utilizar, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que mejorar el error de régimen y mejorar la parte transitoria de mi sistema. Bien, o sea que tengo que utilizar un compensador en atraso y un compensador en adelanto. Bien, de esta manera, ¿qué voy a tenerlo? Basando en el tiempo TS pedido, ¿cuál es el tiempo pedido? 1,33. Ese es el solicitado. Si yo necesito 1,33, cita por omega sub n tiene que ser igual a 3. O sea que estoy corriendo mi sistema de mi diagrama en lugar de raíces. Las asíntotas estaban en menos 1,5. Ahora, si me pide igual a 3, yo voy a tener que correr a menos 3 las asíntotas de mi sistema. O sea que me voy a tener que cambiar, va a tener que cambiar radicalmente mi lugar de raíces. O sea que primero, ¿qué voy a tener que hacer? Modificar mi diagrama en lugar con un compensador en adelanto, en la cual, digamos, mi diagrama o mis puntos del lugar de raíces estén ubicados sobre la parte real de menos 3. Bien, perfecto. Entonces, ¿cómo hago? Si quiero colocar, porque 3 tengo un polo, y yo que estoy agregando, un 0 de un polo para un compensador en adelanto. Y tenía yo 3 formas. Método de, digamos, de ubicación del ángulo de adelanto, el método de la bisectriz y el método de la sustitución o colocación o anulación de algunos de los elementos singulares. Por ahí me conviene, como digamos, como yo sé que si coloco el 0 sobre el polo menos 3, entonces ya estoy anulando toda esa función. Digamos, con el 0 y el polo, ya lo anulo. Bien, y para que mi lugar de raíces pase por menos 3, por el eje de menos 3, entonces voy a tener que colocar el polo en menos 6. Por eso ubico el 0 en menos 3 y el polo en menos 6. O sea, eso lo ubico directamente porque me doy cuenta que me conviene que mi diagrama en lugar de raíces, las asíntotas, como decía, se corre hacia la izquierda. Antes estaba en menos 5, ahora me conviene que pase por menos 3. Porque es lo que me están pidiendo, por el tiempo de establecimiento. Bien, si yo coloco el 0 menos 3 y el polo menos 6, lo puedo hacer. Bien, perfecto. Entonces, ¿cómo me va a quedar? La composición angular, entonces, para que tenga el mismo ángulo, ¿por qué? Porque tengo el cita de 0,55. El ángulo es 56,6. Bien, trazo 56,6, intersecto y voy a tener menos 3 en abscisa y en ordenada más J por 4,55. Ese sería mi polo dominante del lazo cerrado. Bien, con eso, digamos, yo ya tengo la de adelanto de fase, quedarían S más 3 sobre S más 6. Bien, ya tengo compuesta el adelanto de fase. Y ahora, ¿cómo hago?
ahora puedo hacer la suma de trazos, ¿cómo quedaría? Porque tengo que adelantarme como mínimo 10. ¿eh? Y si quiero, digamos, tenerlo un poco más, puedo, digamos, ubicar el 0 y el polo. ¿Cerca de qué? Cerca del origen. Cerca del origen para que, ¿qué ocurre? En la composición angular, que me den ese 0 y el polo, voy a tener que la diferencia angular al punto S tiene que ser menor o igual que 5 grados. Bien. Y la ubicación, 1 y 2. O colocamos el polo en 0,01 o colocamos el 0 en 0,1. Si decimos, estamos en lugar de raíces. Si decimos que el polo lo ubicamos en punto 0,1, entonces con la relación que tengo de beta, voy a ubicar el 0 en 0,12. Directamente lo saco, digamos, para relacionar en base a lo que tengo que mejorar el error de régimen. ¿Y cómo me va a quedar entonces? Me va a quedar lo siguiente: el sistema compensador, voy a tener un K sub C por, digamos, S más 3 por S más 0,12 sobre S más 6 producto de S más 0,01. Es el sistema compensador. ¿No? Por la planta, que va a ser 7,45 dividido S sobre S más 3. Sistema tipo 1. Bien. Entonces, ¿dónde va a estar el punto? Acá le llaman sensibilidad estática, o dónde va a estar, digamos, los polos del lazo cerrado dominante. Va a estar en menos 3 más J 4,55. ¿no? Es el punto S. Bien. Yo tengo G por H tiene que ser igual al módulo de 1. Lo evalúo en ese punto, menos 3 más J,455, o hago la condición angular y modular de los vectores. ¿Bien? Si encuentro el módulo, K por G por H, en este punto me va a dar la sensibilidad estática, o sea, la ganancia que tengo de K, que va a ser 29,7. 29,7 va a tener que valer el valor de K. Y yo con eso saco el K sub C, el K sub C de mi sistema compensador. 7,45. Bien, de esta manera yo saco el K sub C igual a 4. Con el K sub C igual a 4 ya tengo bien la función de transferencia. Si tengo la función de transferencia completa, ¿qué tengo que encontrar? El error de régimen. El error de régimen lo voy a encontrar así. Sistema tipo 1 con K sub B va a ser el límite de S que tiende a 0 de S por S, asterisco, que es todo el sistema. Despejando, ¿qué me va a quedar? K sub B me va a quedar igual a 60. O sea que el error del régimen permanente va a ser 1 sobre K sub B, 1 sobre 60. Va a ser 0.016. Bien, con 0.016 me cumplimenta el error. O sea que nosotros con este compensador atraso-adelanto, ¿por qué? Porque es atraso-adelanto y porque tengo que mejorar las condiciones de error de régimen y las condiciones del transitorio de mi sistema. De esta manera, de este compensador adelanto en atraso, con estos valores, con el agregado de 2 ceros y 2 polos, y ¿qué pasa? Por eso es que voy a resolver, digamos, más rápidamente mi sistema si logro, digamos, el método de la simplificación, utilizar para la compensación en adelanto. Bien. Supongamos tener lo siguiente. En este caso, es otro ejemplo en el cual yo tengo lo siguiente, en el cual vamos a utilizar que el cita 0,125 me pide una pulsación omega sub n igual a 2 y un error de régimen permanente igual a 0,125. El error del régimen permanente me dice que tiene que ser igual a 0,125. Con este CITE, con este omega sub n, yo saco que el punto S tiene que estar en menos 0,25 más J 1,98. Este es mi sistema.
original. Ahora se pide compensar de tal manera de que el factor de amortiguamiento, la relación cita, el polo dominante, cita igual a 0,5. O sea que se modifica el cita de mi sistema. La pulsación natural, omega sub n, es igual a 5 radianes sobre segundo. También cambia la pulsación omega sub n. Y que la constante de error estático de velocidad K sub B sea igual a 80. Esto es lo que me piden compensar para obtener lo siguiente. Bien, como veo acá, voy a tener que también la misma mejorar la parte de yo. Tengo que hacer eso, tengo que utilizar dos compensadores. Bien, vamos con lo primero. Compensarlo con adelanto atraso de fase. Con esta característica, ¿qué me dice? El punto S con cita y omega sub n va a estar en menos 2,5 más menos J 4,33. Esos son los polos dominantes del lazo cerrado. Bien, y el error del régimen permanente tiene que ser igual a 0,0125, o sea, en relación de 10 con el error del régimen eh, permanente original, mi sistema original. O sea que tengo que mejorar con un compensador en atraso y un compensador en adelanto. Bien, comenzamos trabajando por la parte en adelanto. En este caso, nosotros eh, vamos a tener con la parte de adelanto, por condición de fase, el punto S, el nuevo punto que yo necesito en menos 2,5 más J,33. La composición angular que voy a tener va a ser phi 1, phi 2, que está en el origen, en 0,5. Más un sistema, un ángulo que me proporciona el compensador, va a ser múltiplo impar de 180 grados. Bien, ese ángulo va a ser un conjunto. ¿Qué valor va a tener? Y va a tener, me dice, menos 55. O sea que menos 55 grados es lo que yo voy a tener para ubicar ese conjunto del cero y el polo. Propongo, ahí está lo que uno propone, cancelar un polo de la planta y calcular dónde se ubica el polo. Voy a ubicar el 0 en menos 0,5 y de acuerdo a eso ubico el polo. Bien. Si ubico el 0 en 0,5, ¿yo cuántos grados tiene que tener el compresor a 55 grados? O sea, al ubicar el 0, giro 55 grados y ubico el polo. En este caso, me va a intersectar, si tiro 55 grados, me va a intersectar en menos 5. ¿No? O sea que yo, el compensador que voy a agregar, ¿no es cierto?, en adelanto, va a ser un 0 en menos 0,5 y un polo en menos 5. Bien, con eso ya obtengo la parte de adelanto. ¿No? O sea, el compensador que yo voy a agregar va a tener una parte en adelanto y una parte en atraso. La parte en adelanto va a ser S más 0,05 sobre S más 5. ¿No? Ahora vamos a ver la parte en atraso. ¿Cómo me va a quedar la parte en atraso? La parte en atraso, si yo fijo, yo necesito un beta igual a 10, ¿no? Porque la relación que tengo. Entonces, si fijo en 0,5, el otro en 5, digamos, acá estoy volviendo al tema cómo ubico el 0,5 y el menos 5. ¿No? Sin considerar la parte de atraso, aplicamos la condición de módulo. Si aplicamos la condición de módulo, ¿qué me queda? El caso C por B, A por B. La condición de módulo va a ser igual a 25. El K total va a ser K sub C, o sea, 6,25. Bien, con ese caso de compensación que tengo con el adelanto nada más. Bueno, ¿y cómo me va a dar? ¿Qué me va a dar? Me va a dar el caso de un determinado valor para que sea 5 veces beta. Y el caso B que me tiene que dar tiene que ser 80. Y
beta voy a tener un beta igual a 16. Por eso que cuando yo compense en atraso, lo primero que tengo que calcular es beta. Bueno, yo voy a ubicar mi sistema en el polo, el 0 en el 0,2 y con el beta igual a 16, me queda 0.0 con el beta igual a 16. Bien, entonces nosotros 16 me va lo siguiente, trazo mi lugar de raíces y mi lugar de raíces me va a quedar de la siguiente manera. Pero ¿qué ocurre? Si nosotros ampliamos cerca del origen, yo voy a, digamos, la ubicación del 0 y el polo, se va a tener otro lugar de raíces, digamos, pero cerca del lugar de raíces del origen. Tengo este 0 y este polo para trazar, digamos, porque esa es la parte que, digamos, no tiene gran preponderancia en el comportamiento transitorio. Lo importante es que la otra parte es perfectamente transitoria. Por ejemplo, con un polo del sistema está muy próximo al 0 en 0,2, por eso se desestima porque está cerca del 0 en 0,2. Y de esta manera, entonces, nosotros vemos que con ese K igual a 25, con la ubicación de los polos y el 0 del sistema compensador en adelanto atraso, y utilizando, digamos, el SILAB, voy a la respuesta de mi sistema, trazo el lugar de raíces digamos, con un software que me ayude, digamos, o lo puedo trazar yo, y veo cómo es mi respuesta. Vemos que mi sistema no compensado es esta línea en la cual es un sistema estable, porque 4 sobre S, producto de S más 0,5, es un sistema estable, pero el cita que tengo, digamos, no me permite un tiempo de establecimiento. ¿Y en qué he mejorado? 10 veces el tiempo de establecimiento mejorado. Y el error de régimen también lo he mejorado 10 veces. Entonces, acá como hacer el sistema compensado. El sistema compensado voy a tener más rápido se va a establecer el tiempo de establecimiento para mejorar el transitorio, y el error de régimen se va a anular perfectamente. Así que de esta manera yo puedo utilizar, digamos, también las herramientas en base al criterio de encontrar un adelanto o atraso cuando mi sistema le haga falta compensar tanto en adelanto como en atraso para mejorar las condiciones transitorias y las componentes del régimen. Así que bueno, muy bien. Hasta acá vamos a ver la clase de hoy. Luego continuaremos mañana con el teórico y también la parte práctica. Esta tarde van a tener con el ingeniero Barrio Nuevo, y seguramente ya le van a dar los parciales para que tengan en cuenta las notas. Bueno, muy bien. Cualquier cosita nos mantenemos en contacto. Hola. Bueno, profe, muchas gracias. Estamos viendo. Hasta luego, profe.